listos para empezar el seminario de planificación familiar. Buenas noches con todos. ¿Quién va a exponer? Buenas noches, doctor. Yo estaría iniciando el seminario de planificación familiar y los integrantes están en pantalla. Bien, buenas noches. Por favor, me escriben para anotar asistencia y ya podemos empezar, ¿ya? Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos ha tocado hacer el seminario de planificación familiar. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de unas definiciones y también acerca del aspecto de la eficacia de los anticonceptivos. Siguiente. Bueno, como definición, primero vamos a englobar algo más general, que es el tema de la planificación familiar, que es un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, dentro de las cuales van a estar incluidas información, educación, orientación, consejería y prescripción y provisión de métodos anticonceptivos, ¿no? Esto con el fin de que las personas puedan ejercer de manera libre y responsablemente sus derechos sexuales. Ahora sí, hablando específicamente de los métodos anticonceptivos, son aquellos métodos, procedimientos que van a prevenir o reducir significativamente las posibilidades de una fecundación en las mujeres fértiles, entendiendo que esta tiene una edad de 15 a 49 años, más o menos, es lo que menciona la norma. Pero no es tan sencillo a veces preguntarse cuál es el mejor método anticonceptivo, porque hay muchos factores que pueden estar influenciando. Por ejemplo, la efectividad, eso lo voy a hablar después. Si es que tiene efectos adversos, hay beneficios también de ciertos anticonceptivos, si tiene contraindicaciones, las interacciones de los medicamentos, el deseo de fertilidad futura, ¿no? Esto sobre todo en el caso de los métodos quirúrgicos que no son temporales, ¿no? Es importante planteárselo a la paciente, la disponibilidad y también algo bastante importante que es al final de todo la toma de decisión por parte de la persona, ¿no? Porque nosotros podemos recomendar el mejor método, pero al finalmente tenemos que respetar el derecho que tiene la persona para poder elegirlo, ¿no? O digamos, en ocasiones suele presentar algún efecto adverso y bueno, se puede optar por cambiar de método. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, bueno, la primera pirámide, bueno, el primer escalón de la pirámide que estaba hablando es la efectividad anticonceptiva. No es básicamente la probabilidad que va a tener los métodos para disminuir la fecundación, ¿no? La tasa de embarazos. Y esto básicamente suele definirse con el índice de Pearl, que es el número total de embarazos que ocurren en 100 mujeres que han usado un año de algún método anticonceptivo. Es importante diferenciar dos términos, que es la eficacia y la efectividad. La eficacia es un método que es probado en condiciones perfectas, en laboratorios, en ensayos clínicos, ¿no? Pero esto no sucede en la vida real. Por lo tanto, más que todo vamos a hablar acerca de efectividad. Y según la clasificación de la OMS, tenemos métodos muy efectivos de 0 a 0,9%, métodos efectivos de 1 a 9%, moderadamente de 10 a 25% y finalmente los menos eficaces de 26 a 32%. Por ejemplo, si quisiéramos más o menos diferenciar la eficacia y la efectividad, al ladito estamos viendo lo que son los métodos, ¿no? Por ejemplo, los métodos del implante subdérmico suelen tener una eficacia de 0,05 a 1%. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, de 100 embarazos, en caso de condiciones reales, solo una persona nada más va a terminar embarazada, ¿no? A diferencia de los métodos de barrera, por ejemplo, que son de 2 a 15%. O sea que en condiciones reales, de 100 embarazos, 15 van a resultar o sea, 15 se van a embarazar con este método, ¿no? Tienen el riesgo de correr el embarazo. ¿Y por qué sucede cambios entre la eficacia y la efectividad, no? Porque según el método puede haber alguna mala técnica. Por ejemplo, si tomamos píldoras o inyectables, la paciente puede olvidarse tomar las píldoras o no regresar a tiempo para las inyecciones. Y generalmente los métodos que tienen menos contacto de uso personal, como la esterilización o el DIU, suelen tener una eficacia y una efectividad mucho más alto porque suelen estar garantizados, ¿no? Por la propia aplicación del personal de salud. Entonces, las tasas de embarazo generalmente son extremadamente bajas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para hacer un preámbulo del tema, hablar acerca de la clasificación de los métodos, suelen ver métodos temporales y los definitivos. Los definitivos son la anticoncepción quirúrgica masculina y femenina, que se va a hablar después. Y los temporales tenemos métodos de abstinencia periódica, de la lactancia materna, métodos de barrera, los hormonales, ¿no? Que pueden ser combinados o solo pueden ser de solo progestágeno, ¿no? Esto lo van a hablar mis compañeros y al final, posteriormente, voy a hablar acerca yo de los criterios de elegibilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, mi nombre es Miguel Portugal. A continuación les voy a hablar acerca de lo que corresponde a los métodos naturales. Estos métodos naturales son denominados de esta manera debido a que
Como todos los métodos anticonceptivos, buscan como objetivo evitar el embarazo, pero la diferencia es que en este caso va a ser sin alterar las condiciones naturales que lo posibilitan, por lo cual son técnicas que permiten a la pareja, mediante el conocimiento de los procesos asociados a la ovulación y la adaptación del ejercicio de la sexualidad, evitar la concepción. Ese es el objetivo como tal. Pero la diferencia de estos métodos naturales a comparación de, por ejemplo, los quirúrgicos, los hormonales, es que presentan una poca eficacia, ¿no? No es tan alta como a comparación de los mencionados. Siguiente, por favor. Bien, el primero que vamos a hablar es acerca del método del ritmo o calendario. En este caso, la mujer es quien va a llevar la cuenta de los días del ciclo menstrual a fin de poder identificar tanto el comienzo como la finalización del periodo fértil. Y esto sobre el periodo fértil debido a que son en esos días donde debe haber abstinencia de relaciones sexuales en este tiempo. Entonces, si nos ubicamos en la gráfica del lado izquierdo, vemos el día número 1, que está remarcado con un círculo amarillo, es donde comienza eh, todo en realidad, toda la rueda. Ese va a ser nuestro primer día y va a culminar un día antes de la siguiente menstruación, es decir, el que está con círculo de color rojo, que va a ser el día número 28 en este caso. Entonces, esto, una característica importante es que va a aplicar en mujeres regulares entre 27 y 30 días. Va a ser entre 6 a 12 meses, pero se recomienda por lo general que sea un año la toma de estos para básicamente también sus días de menstruación que no pasen de 7 a 9 días. Entonces, estas son las características y lo principal que sea regular. Vemos que si nos ubicamos del día 1 al 5, corresponde a la menstruación, es el sangrado. Después del día 6 al día 11 aproximadamente son los días infértiles. De este día hasta el día 16 son los días fértiles y del día 17 al día 28 son los días infértiles. Entonces, donde se busca la abstinencia de relaciones sexuales serían del día 11 al 16, en este caso en la imagen de la rueda, que son los días fértiles. Pero algo muy importante también es que al ser un método anticonceptivo, muchas personas también lo utilizan contrario a ello, cuando buscan embarazarse. Entonces es que mantienen relaciones sexuales en los días fértiles y es donde se logra el embarazo. Ahora, ¿cómo realizo este método? Entonces, nosotros bueno, la paciente debe registrar lo que son los ciclos durante un año, como les mencionaba, y los ciclos más cortos vamos a restarle 18 días y a los ciclos más largos vamos a restarle 11 días. Para que sea más entendible, les puse un ejemplo. Sería una paciente regular, que es la característica importante que les mencioné, que tiene ciclos menstruales de mínimo 26 días y máximo 32 días. Y nos piden identificar cuáles serían los días fértiles. De esta manera, tenemos los ciclos de 26 días que corresponde a los más cortos. Entonces, como está mencionado ahí, tendríamos que restarle 18 días, lo cual nos resulta en 8 días. Y del mismo modo que sería el ciclo más largo, que sería 32 días, restarle 11 días y nos resulta 21 días. Entonces, la respuesta que nos pediría, que sería identificar cuáles serían los días fértiles, sería que la mujer debe abstenerse del coito vaginal desde el día 8 del ciclo hasta el día 21. Bueno, ahora, una contraindicación importante es, por ejemplo, que sean irregulares, también que en adolescentes que aún no han regularizado su ciclo menstrual, porque por lo general es a los 18 años donde ya debería estar regularizado como tal, y también en perimenopausia. Ahora, otra contraindicación es luego del parto y en la lactancia materna. Y en el índice de Pearl, este va a estar considerado alto, por lo cual es poco eficaz. Siguiente, por favor. Ya, este método, al igual que el anterior mencionado, también algo importante es que no protegen de las ITS, como por ejemplo los métodos de barrera. Entonces, a continuación, les hablaré acerca de lo que es el método del moco cervical, que consiste en identificar las características del moco cervical y del mismo modo se busca la abstinencia sexual durante la fase fértil. Ahora, nos ubicamos en la imagen del lado derecho, donde podemos ver que se debe realizar la toma diaria en sí, o sea, poder visualizar el moco cervical diario. Y si vemos que es seco, denso, pegajoso, eso nos indica que es no fértil. Del mismo modo, si lo vemos cremoso, pegajoso, es no fértil. Y en el caso que sea opaco, flexible, es semifértil y ya cuando se considera muy fértil, son esos días donde se puede lograr embarazarse, sería cuando el moco cervical se presenta acuoso, flexible y en realidad es como clara de huevo. Entonces, si nos ubicamos ahora en la imagen del lado izquierdo, el día 14 que puede marcar la ovulación,
Entonces es donde también se logra ver el moco elástico, flexible como clara de huevo, y esto va a permitir avanzar a los espermatozoides y se va a lograr el embarazo. Entonces lo que se busca es la abstinencia sexual durante esos días. Y si nos preguntamos por qué se producen estos cambios, en realidad es porque existe un aumento de los niveles de estrógeno, lo cual va a aumentar la filancia del moco cervical y este se va a lograr estirar de 15 a 20 centímetros, como les explicaba también, y va a facilitar la captación de los espermatozoides. Ahora, una característica importante es que puede ser usado por mujeres en realidad de cualquier edad reproductiva y las contraindicaciones puede ser inhabilidad para poder reconocer las características de su ciclo y algo importante, los cambios que se puede presentar en el moco cervical. Si es que la paciente no puede reconocerlo, en realidad no va a ayudar mucho este método porque van a haber alteraciones. Del mismo modo, si se presentan infecciones o se toma medicamentos como litio, antidepresivos que van a cambiar o van a alterar el moco cervical, no ayudaría. Y también precaución con pacientes que tienen con flujo vaginal persistente, que también puede alterar o puede confundir. Por ello también se considera poco eficaz, es un método poco eficaz. Y es importante que cuando el moco cervical alcanza su máxima filancia, es decir, que está acuoso, la paciente va a estar fértil por 3 días. Siguiente, por favor. Ahora, el método de la temperatura basal, básicamente consiste en lo que es observar, registrar diariamente, de forma diaria, la temperatura corporal al despertarse para detectar lo que es la ovulación y evitar las relaciones sexuales sin protección durante esos días fértiles. Entonces, la temperatura basal hace referencia a la temperatura más baja que va a alcanzar el cuerpo cuando está en reposo al despertarse. Vemos en la gráfica del lado izquierdo que existe un promedio de temperatura en los primeros días y posteriormente, cuando ya se genera la ovulación, existe un aumento que está marcado con la flecha que existe, o sea, la gráfica al inicio es menor a 37 y posteriormente sigue aumentando posterior a la ovulación. Del mismo modo, si lo ubicamos entre la fase folicular, la fase lútea, es allí donde existe este aumento de temperatura. Entonces se debe medir la temperatura antes de levantarse todos los días. Esta debe ser durante 5 minutos. Puede ser por vía rectal, vaginal u oral y se debe registrar en las gráficas que se les va a brindar para poder emplear este método. Algunas contraindicaciones que existen es que puede ser ciclos irregulares, alteraciones del sueño, fiebre, infecciones. ¿Por qué? Porque esto va a alterar la temperatura, entonces ya no ayudaría a la paciente. Del mismo modo, si existe consumo de alcohol, si es postparto o lactancia materna. Y algo importante mencionar es que si identifican al menos 3 días seguidos de aumento, es allí donde podemos confirmar que la ovulación ya pasó y se considera una zona no fértil desde ese momento hasta la menstruación. Y esta temperatura basal se va a elevar debido a los niveles de progesterona que van a generar un efecto térmico de 0.2 a 0.4 grados como aumento. Siguiente, por favor. Bien, y el último método, bueno, de mi parte, es los días de fijos o de collar. Este básicamente corresponde a lo que es el método de abstinencia periódica que se apoya en las perlas de colores. Se van a observar igual en la gráfica lo que son perlas marrón, blanco y rojo para poder determinar los días fértiles del ciclo menstrual. Tanto todos los que les mencioné, ninguno protege contra ITS. Y como vemos en la gráfica, el primero se ve donde va a comenzar, donde está la flecha, es la perla roja, que es el primer día de la regla, y vamos a ver allí que existe un anillo de color negro que va a avanzar cada día y nos dice, por ejemplo, ¿no? Lo que son las perlas blancas son los días con mayor riesgo de embarazo y lo que son las perlas marrones son los días con muy bajo riesgo de embarazo y del mismo modo la perla marrón oscura nos va a ayudar para identificar si su ciclo es menor de 26 días. Entonces la paciente debe avanzar el anillo todos los días y de esta manera debe abstenerse de tener relaciones sexuales en los días que coincidan con las perlas blancas, que es donde existe un alto riesgo de poder embarazarse. Y si el ciclo termina antes de pasar la perla 27, lo que me refiero es con la marrón más oscuro, o también si dura más de 32 días, en estas dos ocasiones es que se va a elegir otro método de planificación familiar, porque no estaría funcionando este método. Contraindicaciones básicamente ciclo irregular y a comparación de los ya mencionados anteriormente, tiene un índice de PERS que es eficaz.
Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Hugo Maquera. Voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar principalmente de tres métodos naturales. El primero de ellas es el MELA, o también conocido como método de lactancia materna y amenorrea. Siguiente, por favor. Ya, bueno, hablemos un poco de la definición de este método. Este método es el único método natural basado en la infertilidad temporal de la mujer durante la lactancia. ¿Cuál es el mecanismo de este método? Bueno, para entenderlo mejor, vamos a ver la imagen que está a la derecha. En ella podemos ver una imagen en la cual primero vamos a ver el aumento de la prolactina a nivel de la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis. Este aumento de la prolactina va a hacer que aumente la producción de leche. A su vez, esto va a hacer que que el bebé succione en los primeros meses, en los 6 primeros meses, y esto en un feedback positivo va a enviar una señal a nivel de la hipófisis para que se siga aumentando más prolactina, ¿no? Como un feedback positivo. Entonces, este ciclo se va a seguir repitiendo una y otra vez. Este ciclo va a hacer que se suprima la ovulación y por tanto se va a evitar el embarazo en la mujer, principalmente en el posparto, en los 6 primeros meses, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de este método? Está contraindicado principalmente en aquellas mujeres que no pueden dar de amamantar, quienes son dos casos principales, mujeres con VIH-Sida o mujeres con HTLV-1. También otra contraindicación es aquellas mujeres que no van a cumplir los tres criterios básicos para este método. Estos criterios o tres principales criterios son los siguientes. El primero de ellos es que tiene que ser una lactancia exclusiva a libre demanda, que tiene que ser de 10 a 12 veces por día y los intervalos que se utilizan son durante el día de 4 horas y en la noche de 6 horas. El siguiente criterio es que la mujer debe estar en amenorrea, o sea, en ausencia de sangrado luego de los 42 días postparto. Y el último es que se debe tener en bebés menores de 6 meses de edad, o sea, exclusivamente durante la lactancia exclusiva, ¿no? Que son los primeros 6 meses. Además, este método va a tener algunos beneficios adicionales. El principal de ellos es que es fácil de aplicar, no necesita exclusivamente una supervisión médica, no necesita insumos anticonceptivos, no interfiere en la actividad sexual, no tiene efectos secundarios, además va a reducir el sangrado posparto y obviamente va a aportar una mejor nutrición al bebé, ¿no? Las limitaciones importantes son que primero no va a proteger contra infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, ni contra el HTLV1. Por lo tanto, siempre se va a recomendar en estos casos el uso de preservativos, principalmente métodos de barrera, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a dar el seguimiento? El seguimiento se da primero una consulta a los 45 días postparto y luego la siguiente consulta o el control se da una vez que ya haya la aparición de la menstruación o el abandono de la lactancia exclusiva. Ahora, en caso que la mujer ya cumplió los 6 meses o ya aparece la menstruación o se interrumpe la lactancia exclusiva, entonces ya se debe optar por otro método. Siguiente. El siguiente método que vamos a hablar es el método sintotérmico. Este método es una combinación principalmente de tres métodos que ya se mencionó anteriormente, mi compañero. El primero de ellos habla acerca de la temperatura, el segundo habla acerca del moco cervical y el tercero es acerca del calendario. Siguiente. Bueno, la definición menciona que este es un método natural, como ya mencioné, que combina varios indicadores fisiológicos, que son esos tres principalmente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, va a tener una alta eficacia comparada con otros métodos naturales y de barrera. Además que va a fomentar en la mujer el autoconocimiento del ciclo menstrual, no utiliza hormonas ni químicos y se adapta a distintos ciclos. Bueno, eso no es tan cierto porque es más para ciclos regulares. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues uno, que requiere una formación especializada, o sea, que un personal de salud oriente, explique a la mujer cómo es que se va a llevar, ¿no? Además de un seguimiento constante. Puede ser un poco complejo al inicio, además de que no va a proteger contra las ITS.
Y algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es que va a requerir una formación y un compromiso por parte de la mujer para que lo pueda llevar todos los días, porque este método va a requerir, como ya lo voy a explicar, un control diario. Ahora, también debe tenerse en cuenta que no es tan bueno en ciclos irregulares o en factores externos, por ejemplo, que consuma medicamentos, que tenga otras enfermedades porque pueden alterar el ciclo menstrual. Entonces, para explicar el método, vamos a basarnos en esa tablita de la derecha, en esa imagen. Vemos como primero en la parte de abajo vemos los números, ¿no? Del 1 al 30, que vendrían a ser como el calendario. Los de color morado van a ser ese periodo, periodos secos en este caso. Y luego tenemos un periodo, y tenemos la parte rosada que vendría a ser el periodo fértil, ¿no? Entonces, el primero de ellos lo que va a hacer es ver la temperatura corporal. La línea que está vertical de color naranja es la temperatura, ¿no? Y ahí vemos cómo se está registrando. Entonces, primero debemos medir la temperatura todos los días, en la mañana antes de sus actividades. Vemos ahí cómo en la línea está en zigzag, cómo es que la temperatura se mantiene, ¿no? Entre 36, 37 es lo normal, es la temperatura normal. Y menciona que un día antes de la evolución, normalmente, de la ovulación, perdón, normalmente la temperatura va a descender, no va a descender mucho, como vemos, desciende, y luego un día posterior a la ovulación, la temperatura tiende a aumentar, como se logra ver. Entonces, esto es un indicativo de que pues, la mujer está en su periodo fértil. Además, menciona que el aumento de la temperatura normalmente se da porque va a haber por el efecto de la progesterona y se va a registrar todo esto en una tabla, ¿no? Entonces, ya después de haber visto la temperatura, el siguiente es ver el moco cervical. Menciona que durante la fase fértil, el moco cervical va a ser claro, elástico y resbaladizo. Esto porque va a permitir que el espermatozoide pueda ingresar con mayor facilidad. Y en cambio en la fase infértil es mucho más espeso y más escaso, entonces no va a poder ingresar. Y además necesita que la mujer obviamente debe estar verificando y observando diariamente estos detalles, ¿no? Y el otro indicador son indicadores secundarios, donde ya aparte de los dos principales que se mencionó, menciona que también se puede ver el dolor ovulatorio, cambios emocionales y físicos. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este método? Pues que primero que necesita un registro diario de temperatura, moco y los síntomas, además de tener ese calendario. La interpretación de los datos, pues tiene que identificar la ovulación y la fertilidad. En los días fértiles se tiene que evitar el coito o se tienen que utilizar métodos de barrera. Y en los días infértiles, pues se debe, o sea, está permitido, ¿no? El coito sin protección. Siguiente. Y el último método es, bueno, que voy a mencionar es el coitus interruptus o eyaculación retirada. Siguiente. La definición de este método se menciona que consiste en retirar el pene antes de eyacular para evitar que el semen ingrese en el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Pues no tiene costo, no necesita insumos, es de fácil acceso y ampliamente conocido. No tiene efectos secundarios, ¿no? Fisiológicos. Algunas consideraciones que debemos tener es que es difícil de controlar en la práctica diaria porque va a requerir un autocontrol preciso por parte del hombre. Además de que no va a proteger contra las ITS, puede haber presencia de espermatozoides en el líquido preseminal. Bueno, recordemos que el líquido preseminal es aquel que se da antes de la eyaculación y que normalmente tiene una función de lubricación, pero este líquido puede tener espermatozoides, entonces es un riesgo y tiene una alta tasa de fallo, ¿no? Menciona que el índice PER es entre 4 y 22. Y bueno, podemos mencionar que es un método ampliamente utilizado, que su eficacia es bastante baja y no se recomienda como método principal. Además, puede utilizarse como un recurso complementario, pero no debe usarse de forma regular como anticoncepción. Siguiente. Bueno, luego de haber hablado de los métodos naturales, vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los anticonceptivos hormonales, vamos a tener dos subclasificaciones, que primero son los combinados y luego están los que son de solo progestina. Vamos a hablar ahorita primero de los hormonales combinados. Dentro de estos, de manera general, vamos a ver que van a contener lo que es estrógeno y progestina, que van a prevenir lo que es el embarazo.
Esto a su vez es por medio de la supresión de la ovulación y también del espesamiento del moco cervical, impidiendo que los espermatozoides penetren. Vamos a ver que dentro de esta clasificación vamos a tener distintos tipos, los cuales son los anticonceptivos orales combinados, el parche hormonal combinado, el anillo vaginal combinado, que tienen una falla teórica de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso y una falla de uso típico de 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Y por otro lado está el anticonceptivo hormonal combinado de depósito, que es un inyectable combinado, que la falla teórica es de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año y una falla de uso típico de 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Estas contraindicaciones están dirigidas a estos 4 tipos, de los cuales presentamos un sangrado genital sin una explicación, una lactancia antes de los 6 meses después del parto, en los primeros 21 días después del parto sin lactancia, en la hepatitis viral aguda, un tumor hepático, la cirrosis severa, el cáncer de mama, mujeres que desarrollan o bueno, que tienen tabaquismo o consumen tabaco, bueno, fuman, múltiples factores de riesgo relacionados a lo que es enfermedad cardiovascular arterial, la hipertensión arterial, lo que es evidencia de una enfermedad vascular como tal, la trombosis venosa profunda, el embolismo pulmonar, un antecedente de isquemia cardíaca, enfermedad valvular, cardiomiopatía, lo que es un antecedente de ACV, lo que es lupus con anticuerpos antifosfolipídicos positivos, una diabetes mellitus con nefropatía, las mujeres programadas para lo que son cirugías selectivas en el siguiente mes, y mujeres que estén tomando barbitúricos, las carbamazepinas, la fenitoína, la rifampicina, anticonvulsivos y estos medicamentos. Además de lo que es una migraña con aura a cualquier edad. Siguiente, por favor. Ahora hablando directamente, vamos a hablar de lo que es el anticonceptivo, los anticonceptivos orales combinados. Estos van a tener una clasificación tanto por dosis y por la variación de las hormonas. Por dosis tenemos lo que son los anticonceptivos de altas dosis, que son 50 microgramos de etilenil estradiol, eh, más de 50 o igual. Los que son de bajas dosis, que están por debajo de 50, ya sea por las presentaciones de 35, 30, 20 o 15. Y la clasificación por la variación de las hormonas. Acá tenemos dos variantes que son los monofásicos, que van a tener una misma conservación en todas las pastillas, en todos los comprimidos, y va a ser un perfil hormonal constante. Y los trifásicos, que son en la primera fase, ambas hormonas están en una baja concentración, en la segunda, ambas aumentan, y en la tercera, lo que disminuye el estrógeno y el progestágeno continúa aumentando. Las características de este método es que es eficaz. En el caso de que se deje de usar, se retorna la fertilidad de manera inmediata. Este va a depender de la usuaria, ya de que es de manera diaria, y la motivación continua de la usuaria que lo esté usando. No es necesario un examen pélvico de rutina para iniciar este método, salvo que tenga sintomatología ginecológica. Va a ser apto para mujeres de cualquier edad y paridad. Vamos a ver beneficios adicionales como la reducción del flujo o dolor menstrual, que va a regular los ciclos, va a proteger contra lo que es el cáncer de ovario y endometrio. La eficacia puede disminuir en relación a ciertos medicamentos como la rifampicina o antiepilépticos. Vamos a ver que no protege contra ITS, VIH o las infecciones que tengan que ver con las relaciones sexuales, obviamente. Luego, en relación a la forma de uso, esta va a ser de toma diaria, se va a tener que tomar durante entre el primer al quinto día de iniciado el ciclo menstrual. Si es que se inicia después de estos días, se tiene que usar un método de respaldo como el método de barrera durante 7 días. Y vamos a ver que en el puerperio, que no hay lactancia, se empieza a las 6 semanas. En las mujeres que están con lactancia se empiezan a los 6 meses. En el caso de aborto, que se dé un aborto, es entre el quinto al quinto día luego de la intervención. La presentación de estas cápsulas, vamos a tener 2 presentaciones, que son la de 28 píldoras, que tiene 21 píldoras que son activas hormonales y 7 que son de sulfato ferroso. Y estas
se deben iniciar de manera inmediata después de que se terminan. Es decir, como se ha hablado de los ciclos de 28, se terminan las 28 píldoras y se continúa de manera inmediata. Y la otra presentación es la de 21 píldoras, que tiene la pausa de 7 días y se inicia en el octavo, en relación a los días. Vemos que esta se debe suspender 2 semanas antes de una cirugía mayor que esté programada o durante una inmovilización prolongada por el riesgo de trombosios. En el caso de que se olvide, vamos a tener diversos casos. Si se olvida una píldora de las 21, se toma de manera inmediata y se tiene que continuar la toma de manera habitual. Si se olvida de 2 a más, vamos a esperar que se dé el sangrado por deprivación hormonal y se comienza un nuevo paquete. Se tiene que tener un respaldo de otro método durante los 7 días, el método de barrera, que es lo más común. En el caso de que se olvide cualquiera de las que son las píldoras de sulfato ferroso, no se recomienda nada de manejo especial. Los efectos secundarios que estos pueden tener es la amenorrea, náuseas y vómitos, mareos, aumento del peso, cefalea. Y la programación del seguimiento es una cita en el primer mes para verificar que tenga un uso correcto. De ahí se hace un control a los 4 meses porque se le entregan 4 blisters a la mujer para que sean estos 4 meses y que la pareja, y se considera que una pareja está protegida cuando tiene 13 blisters de estos anticonceptivos en 4 atenciones anuales. Luego se informa en general que si tiene algún signo de alarma o en cualquier momento que la mujer sienta necesario, acuda al centro de salud. Siguiente, por favor. Ahora, lo que son los anticonceptivos hormonales combinados de depósito, en este caso el inyectable combinado, este va a tener en dos formulaciones, la primera que es de 5 miligramos de valerato de estradiol y 50 miligramos de enantato de noretisterona, y la otra es de 5 miligramos de cipionato de estradiol y 25 miligramos de acetato de merloxiprogesterona. Las características de este es igual, que es rápido, es eficaz, se adecua a cualquier mujer en cualquier edad y cualquier paridad, no requiere igual un examen pélvico previo, y aunque se recomienda lo que es realizarlo de manera sistemática luego. No interfiere con las relaciones sexuales y brinda cierta protección contra lo que son las EPIs, la EPI. Puede alterar lo que es el patrón de sangrado, puede hacer un goteo o un sangrado irregular frecuente. Puede ocasionar una posible variación durante el uso de este, y el retorno a la fertilidad varía entre 1 a 6 meses tras la suspensión del mismo. Se hace una evaluación médica necesaria en el caso de mujeres con enfermedades crónicas. La forma de uso es vía intramuscular en la región glútea o deltoidea, sin masaje posaplicación y en la técnica de Z. La primera dosis se hace entre el primer al quinto día del ciclo. En el caso de las mujeres sin lactancia, a la 6ª semana; en las mujeres con lactancia, a los 6 meses; y las que han sufrido un posaborto, entre el primero al quinto día de la intervención. Las siguientes dosis se hacen cada 30 días, más menos 3 días, y se hacen en una fecha fija del mes. Los efectos secundarios que van a ver son alteraciones menstruales, dolor de cabeza o migraña, sensibilidad o dolor en los senos, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, náuseas, retención de líquidos, dolor o molestia en el lugar de la inyección, mareos leves. La programación de seguimiento va a ser una primera cita dentro de los 30 días posteriores, antes que se cumplan los 30 días posteriores al uso, para un control y una continuidad. Luego van a haber controles mensuales y la pareja una vez al año para una evaluación integral. Se informa igual que se puede acudir en cualquier momento que considere necesario. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de lo que es el parche hormonal combinado. Este va a ser un pequeño parche de 20 centímetros cuadrados, no es necesariamente de cuarto por cuarto, puede variar un poco. Y este va a estar directamente sobre la piel y se va a absorber todo el componente hormonal y va a pasar al torrente sanguíneo. Va a tener la combinación de lo que es la norelgestomina y lo que es el etilenglicol. Las características igual, va a ser eficaz, de rápida acción, este también va a tener un retorno inmediato a la fertilidad después de suspender su uso. Vamos a ver igual apto para cualquier edad y paridad. No va a requerir un examen pélvico previo. Igual se recomienda realizarlo después. Los beneficios: va a regular el ciclo menstrual, va a disminuir lo que es la dismenorrea, va a mejorar el acné, va a reducir lo que es el vello no deseado.
No va a interferir con las relaciones sexuales, igual prevé lo que es el riesgo de EPI. Puede causar variación en el peso y requiere evaluación médica en mujeres con enfermedades crónicas igual. Y como estos métodos no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. La forma de uso, vamos a ver que se puede usar en distintas áreas del cuerpo, como son los glúteos, en la zona superior de la espalda, en el brazo o el abdomen. No va a interferir con la actividad diaria. Dice incluso que aunque la mujer nada de se bañe, no interfiere, no pasa nada con este método. Y se va a adaptar, por lo que se adapta fácilmente al estilo de vida del usuario. Se va a iniciar el primer día del ciclo y se aplica uno nuevo durante cada semana por 3 semanas seguidas. La cuarta semana se suspende, provocando lo que es el sangrado por deprivación. Luego de esas semanas se inicia con otro parche. En el caso donde el parche se inicia un poco más tarde, se recomienda usar un método anticonceptivo de respaldo. Vamos a ver que los efectos secundarios que puede generar, igual a amenorrea, náuseas, vómitos, mareos, aumento de peso, cefalea y irritación de la piel. En el seguimiento, una cita después de los 30 días de iniciado, va a ser una evaluación y se va a entregar una nueva unidad. Luego se hacen controles cada 3 meses y igual se informa que pueden acudir cuando sea necesario, cuando crean que sea necesario. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es el anticonceptivo, perdón, este son el anillo vaginal. Eh, en este caso va a ser un anillo delgado, transparente y flexible que se introduce en la vagina una vez al mes. Cada anillo va a contener lo que es etenil, estradiol y lo que es etonogestel. Vamos a ver que este igual es de fácil uso, se usa por 3 semanas, no interrumpe las relaciones sexuales, no protege contra infecciones, infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver su forma de uso, que se utiliza entre el primer y quinto día del ciclo. Se adopta una posición para facilitar la inserción del mismo. En este caso puede ser cuclillas, acostado de pie con una pierna elevada. El anillo se comprime entre el pulgar y el índice y se introduce en la vagina hasta alcanzar una posición que resulte cómoda. Sin molestia puede ser necesario empujarlo suavemente un poco hacia el fondo. Su ubicación exacta no dentro de la vagina no va a afectar la eficacia del mismo. Vamos a ver que gracias a su forma circular y la flexibilidad, el anillo se va a adaptar bien al cuerpo, lo que va a reducir el riesgo que sea expulsado de manera accidental. Debe permanecer en la vagina durante 3 semanas consecutivas y ser retirado el mismo día de la semana en que fue insertado, es decir, en la cuarta semana. Para extraerlo se puede enganchar con el dedo índice por debajo del borde o sujetarlo entre el índice y el dedo mayor, tirando suavemente hacia afuera. Los efectos secundarios que este puede tener es el flujo vaginal, irritación vaginal, dolor de cabeza, aumento de peso, náuseas, sangrado irregular, mastalgia, expulsión espontánea del anillo vaginal, aumento o variación de peso. Y el seguimiento es una cita durante la semana en que no está el anillo, en la cuarta semana, para una evaluación y la entrega de uno nuevo. Luego de los controles cada 3 meses e informar que pueden acudir cuando sea necesario. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Diego Delgado Mamani. Bueno, voy a continuar hablando acerca de los anticonceptivos hormonales. Como mi compañero había mencionado, los anticonceptivos hormonales se dividían tanto en los hormonales combinados y los anticonceptivos hormonales solo de progestina. A continuación, yo les voy a hablar acerca de los solo de progestina. Siguiente diapositiva, por favor. Los anticonceptivos hormonales solo de progestina, vamos a encontrar las píldoras solo de progestina, los inyectables solo de progestina de depósito, los implantes solo de progestina y el anillo vaginal solo de progestina. Vamos a empezar por lo que son las píldoras solo de progestina. Empezando por su definición, vienen a ser unos anticonceptivos, como su nombre lo dice, que van a contener solo la hormona progestina. El mecanismo de acción se va a concentrar principalmente en inhibir parcialmente la ovulación y espesar el moco cervical, dificultando de esta manera la penetración de los espermatozoides. Dentro de las características que van a presentar es que va a ser eficaz y de efecto rápido. Asimismo, en condiciones ideales se debe realizar previamente una evaluación clínica general y en caso no sea posible, se podría postergar para otra consulta. Se puede utilizar en el postparto inmediato, no va a modificar la composición y el volumen de la leche materna. Otra característica es que no va a aumentar el riesgo de fenómenos trombóticos o embólicos venosos.
Asimismo, también vamos a encontrar que va a ser de rápido retorno a la fecundidad al suspenderse. Así, de igual manera, va a brindar cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria y va a disminuir el riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Eh, si nos abocamos acerca de lo que es la tasa de falla, la falla teórica es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año, mientras que la falla de uso típico es 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Las formas de uso se van a indicar a cualquier edad y o paridad, incluidas las nulíparas, y el inicio va a ser idealmente entre el primer o quinto día del ciclo menstrual. Si se inicia en otro día del ciclo menstrual o en el posparto, se debe estar razonablemente seguro de que no va a existir gestación, ¿no? En mujeres que dan de lactar, se inicia después de las 6 semanas posparto. Y bueno, hay que recordar que la usuaria no debe suspender la toma de las pastillas en ningún momento. Se debe tomar todos los días sin suspender, incluso durante la menstruación. Y la toma debe ser, como lo menciono, todos los días a la misma hora, con un retraso de 3 o más horas. Si no, se va a perder la acción anticonceptiva, ¿no? La eficacia se presenta a las 24 horas de inicio de la toma. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, las condiciones que van a contraindicar el uso de estos anticonceptivos son el embarazo posible o confirmado, una hepatitis viral aguda, tumores hepáticos, cirrosis severas, las mujeres que toman anticonvulsivos, múltiples factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, tales como edad, diabetes o hipertensión arterial. Asimismo, también va a estar la evidencia de enfermedades vasculares, embolismos pulmonares, antecedentes de isquemia cardíaca o de ACV. De igual manera, las diabetes mellitus con nefropatías, mujeres que están tomando o vayan a recibir medicamentos como rifampicina para la tuberculosis, o que por otro lado están tomando barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, primidona, topiramato o rifampicina, ¿no? Como bien lo dicen. Dentro de los posibles efectos secundarios que vamos a encontrar son la cefalea, cambios en el apetito, asimismo una pérdida o aumento del mismo. De igual manera, una tendencia a presentar ciclos menstruales irregulares, amenorrea, náuseas, mareos, depresión y un aumento en lo que es un aumento en lo que es el peso, ¿no? De igual manera, vamos a encontrar también mastalgias y el siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el siguiente anticonceptivo, viene a ser el inyectable solo de progestina. Para este caso, vamos a entender que son aquellos que van a contener solo progestágenos, y las presentaciones que vamos a encontrar son los de acetato de medroxiprogesterona en 150 miligramos por 1 ml para uso intramuscular, mientras que el siguiente va a ser en una presentación del mismo, pero en 104 miligramos por 0.65 ml para uso subcutáneo, ¿no? A diferencia del anterior que es uso intramuscular. Y por otro lado está el enantato de noretistesterona por 200 miligramos para uso intramuscular. El mecanismo de acción básicamente va a ser el espesamiento del moco cervical, que va a impedir la penetración de los espermatozoides. De igual manera va a haber una supresión de la ovulación en un 50%, y las características que van a presentar estos inyectables solo de progestina son altamente efectivas y de efecto rápido. Asimismo, pueden ser indicados en cualquier edad o paridad, incluidas en las nulíparas, y hay que usar con precaución durante los 2 primeros años después de la menarquia, ¿no? No va a requerir un examen pélvico previo a su uso, aunque es ideal que se realice un examen médico antes de iniciarlo. No va a interferir de igual manera con las relaciones sexuales, y las usuarias pueden desarrollar amenorrea total 50% en 1 año y 80% en 3 años. De igual manera, la acción del fármaco va a poder persistir en el organismo varios meses después de descontinuar su uso, y el 70% de las usuarias desarrollan embarazo en 12 meses y el 90% en un plazo de 24 meses. La tasa de falla va a ser muy parecida a la anterior. La falla teórica es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año, y la falla de uso típico
es de 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Con respecto a las formas de uso, para el primer caso del acetato de medroxiprogesterona en 150 miligramos por 1 ml se va a administrar vía intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea, mientras que el acetato de medroxiprogesterona en 104 miligramos por 0.65 ml se va a administrar vía subcutánea. Y el último es el enantato de norestisterona, 200 miligramos por 1 ml por vía intramuscular. La primera dosis, para este caso, se va a dar entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el posparto, siempre que se esté razonablemente seguro de que no exista una gestación. Y la siguiente dosis, en el primer caso del acetato de medroxiprogesterona, se va a administrar cada 3 meses, pudiendo adelantarse hasta 2 semanas o en caso de que se olvide el paciente, se va a aplicar con una demora de 2 semanas, ¿no? Y en el caso del enantato, se va a administrar cada 2 meses, pudiendo de igual manera adelantarse hasta 2 semanas. En caso de olvido, se aplica con una demora de 2 semanas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, las condiciones que van a contraindicar su uso van a ser enfermedades hepáticas activas graves, de igual manera diabetes durante más de 20 años, o lesiones que van a provocar, que van a ser provocadas por la diabetes, infarto de miocardio, accidentes ACV, los sangrados vaginales inexplicados, antecedentes de cáncer de mama o afecciones que puedan aumentar lo que es una cardiopatía, ¿no? Dentro de los efectos secundarios que vamos a encontrar son de un sangrado irregular que no va a presentar en algunos casos menstruación. Asimismo, también puede haber un sangrado profuso o prolongado. Podría ser el doble de lo habitual o durante un tiempo prolongado mayor a 8 días. Cefaleas comunes, no migrañosas. De igual manera el acné, las alteraciones en el peso, la tensión mamaria, infecciones en el sitio de inyección, de igual manera un dolor abdominal severo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a continuar con lo que son los implantes solo de progestina. Bueno, su definición para los implantes vienen a ser pequeños cilindros o cápsulas delgadas, flexibles, no biodegradables, que se van a colocar debajo de la piel de la parte superior interna del brazo y van a brindar una protección contra lo que es el embarazo a largo plazo y dependiendo del implante va a ser eficaz por 3 a 5 años, ¿no? Asimismo, van a haber dos tipos de implantes, los cuales son el implante de un cilindro que contiene 68 miligramos de tonogestrel y el tiempo de duración es de 3 años, mientras que los implantes de 2 cilindros que contienen levonorgestrel van a tener un tiempo de duración de 5 años, ¿no? El mecanismo de acción básicamente va a ser en el espesamiento del moco cervical, impidiendo lo que es la penetración de los espermatozoides, ¿no? De igual manera va a ser la supresión de la ovulación y por último la reducción del transporte de los óvulos en las trompas de falopio, ¿no? Las características de los implantes es que va a presentar una eficacia elevada y de larga duración, asimismo no va a interferir con el sexo, pueden ser indicados en cualquier edad o paridad, incluidas de igual manera también las nulíparas, van a brindar una protección de 3 a 5 años, van a permitir un rápido retorno a la fecundidad al ser extraído y no afectar a la lactancia. Puede disminuir el flujo menstrual, también los cólicos menstruales pueden disminuir, de igual manera va a brindar cierta protección contra lo que es la sepsis, puede producir cambios en el peso, ya sea un aumento o una disminución, y no, bueno, no va a prevenir lo que son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? La tasa de falla es uno de los métodos más eficaces y de mayor duración, de hecho un 0.05% de falla teórica y en el uso típico 1 en 100 mujeres, ¿no? Las formas de uso se puede insertar preferentemente entre el primer o quinto día del ciclo menstrual o cualquier día del ciclo menstrual en el postparto, siempre que se esté seguro que no exista gestación, ¿no? De igual manera también se puede insertar en mujeres que dan de lactar inmediatamente postparto y de igual manera en el posaborto colocar en los primeros 5 días post evacuación, ¿no? De hecho, todos estos métodos
sobre todo el implante solo de progestina, debe ser colocado por un profesional realmente capacitado, de salud capacitado, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, las condiciones que van a contraindicar su uso vienen a ser los sangrados vaginales inexplicados, las trombosis en venas profundas de miembros o pulmones, el cáncer de mama, las hepatopatías severas, el hecho de que la paciente esté recibiendo barbitúricos, carbamazepina, topiramato, rifampicina. De igual manera, vamos a encontrar unos efectos secundarios, los cuales son sangrados irregulares, que la paciente no menstrue, el hecho de sangrados profusos o prolongados, que de igual manera que el anterior se va en un volumen mayor a 8 días o el doble de lo habitual. Las cefaleas van a ser comunes, no migrañosas, de igual manera el acné, las alteraciones en el peso, las tensiones mamarias, las infecciones en el sitio de inserción y un dolor abdominal severo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya hablando ahora de los DIUs, de los dispositivos intrauterinos, siguiente, por favor. Para dar un breve concepto, es un método conceptivo de larga duración, altamente efectivo y reversible. Hay de varios tipos. La norma técnica del Perú habla del DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel, que ya hablaré más adelante sobre estos. Y bueno, como su mismo nombre lo indica, el DIU se coloca intrauterinamente. Es decir, es un procedimiento ginecológico. Y bueno, se introduce a través del cuello del útero con un aplicador estéril. Hay una técnica de inserción. Primero hay que tener una evaluación ginecológica previa, mediante un examen físico y ginecológico, sobre todo para descartar infecciones, y verificar la morfología del útero. Se introduce un espéculo para visualizar el cuello uterino y con un aplicador estéril se coloca el DIU. Y posteriormente se hace un seguimiento a las 3 o 6 semanas tras la inserción del DIU para que, verificar si está correctamente colocado. Bueno, en cuanto a las indicaciones, en general se va a repetir para ambos, pero es para mujeres que desean un anticonceptivo de larga duración, reversible y sin una intervención diaria. Mujeres que no prefieran usar un anticonceptivo hormonal, por ejemplo en el caso del DIU de cobre, o mujeres que tienen una contraindicación, ¿no?, para otros métodos hormonales que hablarán mis compañeros. Siguiente. Bueno, como lo expliqué, el procedimiento se introduce a través del cuello uterino y es un procedimiento ginecológico, como se puede ver en la imagen inferior izquierda. Y bueno, resaltar, ¿no? Acá están los tipos de DIU de cobre, DIU hormonal y el tamaño, ¿no? Si lo comparamos con una palma de una mano. Y también, si vemos la vista del canal vaginal del cuello uterino, se puede ver, ¿no? Para una buena colocación se tiene que ver los hilos del DIU. Como se ve en la imagen siguiente. Hablando ahora del DIU de cobre, bueno, como su mismo nombre lo indica, está recubierto con un alambre de cobre que se libera gradualmente en la cavidad uterina. Ante su mecanismo de acción, tiene principalmente dos, que es el efecto espermicida, que el cobre altera la motilidad de los espermatozoides y a su vez dificultaría su capacidad para fecundar el óvulo. Su otro mecanismo de acción es una respuesta inflamatoria uterina, ya que el cobre genera una respuesta inflamatoria local en el endometrio, lo que a su vez perjudica la inflamación del óvulo fecundado. No tiene ningún efecto sobre la ovulación y también se menciona de que puede tener un efecto en la alteración de la motilidad ovárica, dificultando también el paso del óvulo hacia el útero. Tiene una efectividad de aproximadamente 0.8% al año y bueno, ya hablando sobre diferencias entre cada uno, podemos mencionar de que el DIU de cobre se puede durar hasta 12 años. Y bueno, las indicaciones, lo que ya les mencioné antes, sobre todo mujeres que desean un anticonceptivo no hormonal de larga duración irreversible. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, esta contraindicación va tanto para el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel, ya que si hay una sospecha, si tenemos sospecha de una paciente con embarazo, etcétera, colocar el DIU puede causar complicaciones graves. Por ejemplo, se menciona de que hay un 50% más de tener un embarazo ectópico o espontáneo. También nos menciona de que, ¿por qué es importante el examen ginecológico?
podemos ver si es que hay hay una enfermedad inflamatoria pélvica activa, y ya que si colocamos la presencia de DIU puede complicar más nuestra infección. Bueno, también hablando de la arqueología uterina, si es que hay algunas fibromas uterinas que puedan alterar la cavidad. Eh, una contraindicación absoluta también es si es que en la visualización o en los antecedentes de la paciente hay antecedente de cáncer cervical o uterino. Y bueno, igualmente las infecciones transmisibles sexuales no tratadas. En torno a los efectos adversos, principalmente se menciona que el DIU de cobre es la menorragia. La menorragia es un sangrado abundante. Pueden sufrir las mujeres sangrados más largos y abundantes. Y también se mencionan dismenorreas. La expulsión espontánea en ambos, tanto en el DIU de cobre y la levonorgestrel, es de aproximadamente 1 o 2%. Y una complicación rara, pero que se menciona, es la perforación uterina, ¿no?, en el procedimiento. Siguiente. Podemos ver en la imagen cómo sería el DIU de cobre y una presentación, por ejemplo, en el Perú. Tenemos un afiche del Ministerio de Salud que menciona, ¿no?, su eficacia, lo que mencioné, los 12 años de protección y bueno, su mecanismo de acción brevemente, ¿no?, para la población en general. Siguiente. Hablando ahora del segundo, que es el DIU de levonorgestrel. Como sabemos, el levonorgestrel es un derivado de segunda generación de la testosterona, y es decir, un progestágeno. Y este tipo de DIU tiene una duración, a diferencia del de cobre, más corta, de 3 a 5 años, dependiendo del modelo. Y para hablar en cuanto a sus mecanismos de acción, es de que, como es un progestágeno, va a espesar el moco cervical, lo que dificulta el paso a los espermatozoides y reduce las probabilidades de fecundación. También se menciona una alteración en el endometrio, ya que el levonorgestrel modifica este, y lo que también impide la implantación del óvulo fecundado. Y también se menciona que puede haber una inhibición de la ovulación, ya que la retroalimentación negativa que tenemos del progestágeno puede influir. Bueno, igualmente la efectividad es muy alta, con una tasa de fallo de 0,1% por cada 100 mujeres al año. Y bueno, las indicaciones, bueno, mujeres que prefieren un anticonceptivo largo, hormonal y reversible, mujeres con menorragia, etcétera, o mujeres que desean un anticonceptivo de alta eficacia. Siguiente. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, acá hay que tomar en cuenta, sobre todo como es un progestágeno, pacientes de que tengan cáncer de mama o antecedentes de algún cáncer relacionado con las hormonas, ya que el progestágeno puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como hemos estudiado, de los receptores, por ejemplo, de cáncer de mama, de progestágenos, etc. Igualmente se menciona otra vez la enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, destacar en esa enfermedad de que incluso algunas literaturas mencionan de que incluso este DIU puede tener un efecto protector a futuro, ya que al espesar el moco cervical puede proteger, puede dar cierta protección. Igualmente, otras contraindicaciones pueden ser las anomalías uterinas y las ITS, y nuevamente se menciona de que está contraindicado en mujeres embarazadas o una sospecha de embarazo debido al riesgo del embarazo ectópico, etc. Y en cuanto a los efectos adversos, podemos ver un sangrado irregular durante los primeros meses tras la administración del DIU. Y también por amenorrea, ¿no? Sabemos que el progestágeno no deja que haya un crecimiento lineal del endometrio, e incluso se puede atrofiar. Por lo tanto, las pacientes se pueden indicar que sufren de amenorrea. Y bueno, dismenorrea en dolores menstruales, acné, cefalea, dolores mamarios, etc. Siguiente. Bueno, y podemos ver acá también una imagen de DIU que es diferente. No vemos ese recubrimiento de cobre. Como se puede ver, su presentación, por ejemplo, es un DIU de José Mirena y su mecanismo de acción. Siguiente. Bueno, buenas noches, doctor. Mi nombre es Michelle Romero y bueno, vamos a ir con la exposición con métodos definitivos, en este caso una que tenga el paciente una intervención quirúrgica. Bueno, hay dos formas, tanto para la mujer como para el hombre, que en este caso para la mujer sería lo que es la oclusión tubárica bilateral. Como definición de intervención quirúrgica, es un procedimiento quirúrgico utilizado como un método anticonceptivo permanente en las mujeres.
y va a consistir en bloquear o cortar las trompas, conductos que nos permiten el paso de óvulos desde los ovarios hasta el útero. Su mecanismo de acción va a ser el bloqueo del paso del óvulo, un impedimento del paso del espermatozoide. No va a afectar la evolución y tampoco las hormonas. Como efectividad, tanto como ligadura y también como salpingotomía bilateral, tienen de hasta 98 hasta 99.5%. La tasa de falla es un porcentaje de mujeres que pueden quedar embarazadas después de haberse sometido a este procedimiento quirúrgico. Tanto la ligadura como la salpingotomía bilateral es de menor a 0.1%. Ahora, como indicación para realizar lo que es esta intervención quirúrgica, es de deseo de la paciente de anticoncepción permanente. También una contraindicación médica para métodos reversibles, alto riesgo de complicaciones por embarazo, indicaciones quirúrgicas ginecológicas, factores genéticos o también hereditarios. En este caso puede deberse a una historia familiar o portadora de enfermedades genéticas graves, tanto como síndrome de Down, fibrosis quística. O sea, es el deseo ya de evitar la transmisión a la descendencia. También puede haber lo que es una petición voluntaria y consciente de la paciente. La paciente, informada adecuadamente, puede solicitarlo libremente, aun si no tenga factores médicos. También si es mayor de edad y tiene la capacidad jurídica. Ahora, como contraindicación, aunque es un método seguro, van a existir situaciones en las que no se debe realizar esa intervención, ya sea que la paciente presente riesgos médicos, condiciones quirúrgicas desfavorables o también razones ético-legales, porque la paciente puede dudar o también se puede encontrar indecisa sobre la maternidad futura. O sea, la paciente no está completamente segura de querer tener hijos en el futuro. También puede deberse a una presión externa o una coacción. Puede ser debido a la presión de la pareja, familiares o su entorno social. También puede deberse a una infección pélvica activa. En este caso puede ser elevado por el riesgo elevado de las complicaciones quirúrgicas. También puede ser un estado médico agudo grave o una estabilidad hemodinámica. Son como situaciones en las que una cirugía electiva no va a ser segura para esta paciente. También la contraindicación anestésica o quirúrgica, porque la paciente con un riesgo alto para la cirugía o también a la anestesia general. Embarazo en curso. Esta esterilización quirúrgica no debe realizarse en mujeres embarazadas, excepto en el contexto de que sea una cesárea o un parto inmediato programado. Y también puede una contraindicación de que la paciente pueda presentar trastornos psiquiátricos graves sin control, porque va a afectar la capacidad de tomar decisiones ya informadas. Y en estos casos se requiere una evaluación de la paciente, tanto de la salud mental y bueno, y como efectos adversos. Aunque este procedimiento, como mencioné, es seguro, esta intervención puede asociarse a algunos efectos secundarios, tanto inmediatos como tardíos, pero la mayoría de los cuales son leves y ya transitorios. Como un efecto adverso inmediato, ya postoperatorio, generalmente es leve y transitorio, pero deben ser ya conocidos y vigilados tanto del médico como de la paciente. Puede deberse a un dolor abdominal pélvico, náuseas, vómitos, sangrado, infección de la herida quirúrgica, una reacción a la anestesia, un hematoma en la zona de cinción, lesión de órganos cercanos. Y en caso de los efectos adversos tardíos, que ya son a largo plazo, pueden ocurrir semanas o también años después del procedimiento, como un embarazo no deseado, un embarazo ectópico, un síndrome post-ligadura tubárica. También puede haber arrepentimiento, en especial si se llega a realizar una paciente joven, y también una dificultad emocional. Ahora, también hay riesgos psicológicos y sociales. Puede haber también un conflicto con la pareja, si no fue una decisión consensuada, un arrepentimiento emocional o hasta un estigma social. Hay métodos comunes de la oclusión tubárico bilateral,
Puede haber tanto como ligadura de la trompa, como clics o anillos, una oclusión por electrocoagulación y también dispositivos e implantes. La ligadura de trompas se va a realizar a través de una incisión en el abdomen, utilizando lo que es una laparoscopía o durante una cesárea. Y durante este procedimiento las trompas se llegan atar y se cortan o cauterizan para bloquear lo que es el paso de los óvulos. En caso del clip o el anillo, va a implicar lo que es la colocación de pequeños clips en las trompas y estos dispositivos van a bloquear lo que es el paso del óvulo y van a evitar lo que es esta fertilización. En caso de la oclusión por electrocoagulación, el método es en sí aplicar lo que es el calor eléctrico a las trompas para sellarlas y bloquear lo que es el paso de los óvulos. Y esta electrocoagulación va a permitir cerrar los conductos y ya prevenir lo que es la fertilización. Y en caso del dispositivo de implante, a veces se va a utilizar estos dispositivos especiales en las trompas para bloquear lo que es el paso de óvulos, pero estos dispositivos pueden ser de diferentes materiales y formas y se van a colocar dentro de las trompas para obstruir lo que es su lumen. Ahora, en caso del varón, se va a realizar esta intervención quirúrgica en la vasectomía. Como definición, es, es un método de esterilización permanente para hombres que va a consistir en cortar o sellar los conductos deferentes, impidiendo que estos espermatozoides se mezclen con el semen durante la eyaculación. Y se puede realizar mediante una técnica convencional o sin bisturí. Su mecanismo de acción es al interrumpir los conductos deferentes, los espermatozoides no pueden llegar al semen eyaculado y el organismo mismo se va a reabsorber de forma natural. En caso de la efectividad, su tasa de efectividad es mayor a 99.85%. Se va a considerar efectiva después de, después de 3 meses o 20 eyaculaciones cuando se confirma que ya no hay espermatozoides en el semen, mediante lo que se realiza el espermatograma. Y hasta ese momento debe usarse ya otro método anticonceptivo. En este caso, individual sería lo que es el método de barrera. En caso de su tasa de falla, la vasectomía va a ser un método anticonceptivo definitivo, pero más eficaz, pero ningún método es 100% infalible. Aún así, su tasa de falla es muy baja. Y bueno, especialmente cuando se siguen correctamente estos protocolos postoperatorios. Tanto en el primer año, la tasa acumulada y tras la zoospermia confirmada, hay un intervalo de lo que es menor o mayor a lo que es el 0.05%, prácticamente llegando a lo que es a 0%. Ahora, como indicaciones, para que se pueda realizar lo que es esta intervención quirúrgica de la vasectomía, es un método definitivo de anticoncepción en hombres que van a desear una solución permanente para evitar que su pareja se embarace. Ahora, se va a deber a su deseo de anticoncepción permanente, su elección personal libre e informada. El paciente tiene que estar informado de este procedimiento y tomar la decisión de manera voluntaria y estar consciente. También es una alternativa a la anticoncepción femenina cuando la pareja femenina no puede usar otros métodos hormonales o también quirúrgicos. Y es por eso que se opta por la vasectomía en caso del hombre. Ahora, como condiciones médicas en la pareja, es cuando un embarazo ya implicaría un alto riesgo para la salud de la mujer, tanto cardíaca como renal o hasta autoinmune. Como factor genético, hay casos portadores de enfermedades genéticas graves, tanto como la hemofilia, la fibrosis quística, que desean, así como la mujer, evitar lo que es la transmisión a su descendencia. También hay unas consideraciones legales o sociales, porque en algunos países hay hombres con enfermedades mentales crónicas tan graves o una discapacidad intelectual que pueden ser considerados como una vasectomía si hay una indicación médica, ética y legal adecuada. Ahora, como contraindicaciones, vamos a tener tanto absolutas como relativas. En las absolutas nos vamos a encontrar tanto con una infección activa del escroto, un consentimiento no voluntario que haya sido forzado, anomalías anatómicas graves del escroto y hasta alergias severas a anestésicos locales sin alternativa. Y en caso de las contraindicaciones relativas, no impiden este procedimiento, pero van a requerir una evaluación muy cuidadosa, tanto una indecisión o dudas sobre el deseo de paternidad, alteraciones psicológicas o psiquiátricas,
trastornos de coagulación no tratadas o hasta una hernia inguinal no tratada. Ahora, en caso de los efectos adversos, también se van a clasificar tanto inmediata, tardía y psicológica. En la inmediata, que mencioné que es posoperatorio pero temprana, puede deberse a un dolor escrotal, un hematoma escrotal, una inflamación o hasta un enrojecimiento y hasta una infección del sitio quirúrgico. Y tanto tardío, ya semanas o meses después de lo que es la intervención quirúrgica, puede el paciente tener un granuloma espermático, un dolor testicular crónico post-vasectomía y una recanalización espontánea con lo que es el conducto deferente, que rara vez se presenta, pero puede producir embarazo no deseado si llega a ocurrir esta recanalización. Y en caso de los psicológicos, va a encontrarse ansiedad o preocupación por la decisión tomada y también mitos sexuales que van a afectar la autoestima, que digamos que él puede empezar a pensar lo que el paciente temor infundado una impotencia o también la pérdida del líbido. Bien, continuando con la segunda parte de mi exposición, voy a hablar acerca de los criterios médicos de elegibilidad. ¿Y en qué consiste básicamente esto, no? Bueno, suelen ver situaciones en las que los pacientes tienen determinada enfermedad o alguna comorbilidad y no siempre podemos recomendar cualquiera de estos métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, en base a una junta que ha hecho la OMS, se trató de categorizar cuáles, digamos, son los que se pueden usar, sí, y otros que definitivamente no se deben usar. La categoría 1 es aquel método que se puede usar en cualquier circunstancia, o sea, son los más seguros, ¿no? La categoría 2 es generalmente se puede usar el método, ¿no? Generalmente lo que es el beneficio va a superar el riesgo. En el caso de la categoría 3, no debería usarse el método, pero si es que no tienes algún otro método, lo tienes que usar, o sea, lo puedes usar, ¿no? Es la categoría 3, pero en general no se recomienda. Y lo que es la categoría 4, definitivamente no debemos usar el método, ¿no? Esto se va a explicar en una rueda, que es los criterios de elegibilidad, la rueda de la OMS, que es el más conocido, más universalmente aceptado, ¿no? Porque también hay de la CDC, pero encontré que era más conocido lo que es de la OMS. Algunas consideraciones, tener en cuenta que en el caso de los métodos permanentes, ninguna condición médica descarta la opción de realizarse una vasectomía o una ligadura de trompas, ¿no? Eso es lo que dice la norma técnica. Y que algunas condiciones o afecciones pueden requerir que se aplace el procedimiento, ¿no? Para que se tenga precaución con ciertas condiciones en cuanto al manejo que se debe tener. Y recordemos siempre también que el ITS, el VIH, solo vamos a protegernos de esto con el uso correcto y sistemático de los preservativos masculinos o femeninos, ¿no? Siguiente diapositiva. Y bueno, esta es la rueda que plantea la OMS, ¿no? Parece compleja, pero nos vamos a ubicar primero en lo que es lo más periférico, ¿no? Lo que está pintado de más azul, que son las condiciones, los trastornos más comunes. No están todos, obviamente, ¿no? Pero son los más comunes que han sido considerados. Por ejemplo, la EPIs, la sepsis, el posparto y la lactancia. Y mientras nos vamos acercando, vamos a ver que hay diferentes números, ¿no? Estas son las categorías, 1, 2, 3 y 4 que estaba mencionando, ¿no? Lo 1 es como que lo más óptimo, o sea, sí, dalo. Y lo 4 es lo que definitivamente no debemos darlo, ¿no? Y bueno, esto lo voy a explicar más con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá tenemos una vista mucho más ampliada, ¿no? De lo que son los criterios de elegibilidad. Y como ya expliqué, tenemos las enfermedades, tenemos los numeritos, ¿no? Pero hay que ubicarnos en escalones, por así decirlo, de diferentes colores. Si es que vemos el escalón más interno, vamos a ver que corresponde al DIU con cobre, ¿no? Subiendo un poco más un escalón, vamos a ver que es el DIU de levonorgestrel. Otro escalón más son los implantes, otros son los anticonceptivos inyectables con progestágenos solos. Subimos otro escalón, son los anticonceptivos orales con progestágenos solos, y el escalón más periférico son los anticonceptivos hormonales combinados, ¿no? Y lo que está en el medio de esa V negra, y ahí van a ser donde se coloquen si es categoría 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces voy a poner algunos de estos ejemplos para entender mejor lo que es esta rueda. El siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Pasa a la siguiente. Ya, aquí está, por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos lo que es la EPI, ¿no? El escalón más interno es el DIU-T de cobre, ¿no? Y el que le sigue es el DIU de levonorgestrel. Como estamos observando en el caso del EPI, tiene el número 4. O sea, la categoría nos dice básicamente que no debemos administrar estos métodos, ¿no? Pero podemos administrar cualquiera de los otros métodos, ¿no? Los orales combinados, los inyectables, los gestágenos, ¿no? Que tienen categoría 1.
¿no? Esto sería básicamente una selección de los criterios en el caso de una EPI. Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces no es tan simple categorizarlo como 1, 2, 3 y 4. Suelen tener acápites especiales. Por ejemplo, en el caso de la EPI, si tenemos los DIUs, nos dicen 4A, un numerito, ¿no? Y si leemos en las condiciones, en el asterisco dice A. Si la condición aparece mientras se está utilizando el método, puede seguir utilizándose durante el tratamiento. Es decir, si ya estaba implantado el DIU en una paciente, ¿no? Y apareció la EPI, se puede seguir utilizando lo que es el método, ¿no? Y así podemos tener numerosas condiciones con diferentes patologías, ¿no? Bastante sencillo de entender esto de la rueda. Otro ejemplo vendría a ser lo que es el tema de la cardiopatía isquémica, ¿no? Que en este caso es a la inversa, ¿no? Porque el DIU-T de cobre sería el mejor método, como estamos observando abajo, dice 1. Pero si nos vamos a otros métodos, ya son 2, 3, 2, 4, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos con el DIU de levonorgestrel, dice 2M. Si vemos la parte de la M, dice, si la condición aparece mientras se está utilizando el método, considera cambiar por un método normal, ¿no? O sea, es diferente la situación a lo que explicamos, que en el caso del DIU, ¿no? Si es que la paciente inicialmente tenía EPI, lo podemos seguir manteniendo. En el caso de una cardiopatía isquémica, no, definitivamente tenemos que cambiar el método, ¿no? Y así podemos ir jugando con las categorías de esta ruedita. Pasa a la anterior diapositiva, por favor. La anterior... la anterior, ya, bueno, no, y esto es más o menos un ejemplo de lo que vamos a agrupar en caso del DIU-T de cobre, ¿no? Que era el escalón más interno, por ejemplo, en categorías 1, categorías 2, 3 y 4. Es importante saber que, por ejemplo, en este caso, las categorías 4 siempre van a estar contraindicados a la anomalías uterinas, la sepsis, las enfermedades inflamatorias pélvicas, las ITS, ¿no? Porque las ITS ya de por sí, si necesitamos un DIU, podemos generar una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Un factor de riesgo. Ahora sí, siguiente diapositiva. Siguiente. Y ya. Y bueno, para finalizar ya, vamos a hablar acerca de la anticoncepción de emergencia, ¿no? En este caso no es como tal un método que se debe administrar de manera regular, tiene sus indicaciones puntuales, ¿no? En caso de que haya habido violaciones, si ocurrió una equivocación del uso de un método anticonceptivo, si hubo ruptura del condón, no son situaciones puntuales en donde podemos utilizar anticoncepción de emergencia. ¿Cuándo es más útil? Cuando lo vamos a utilizar dentro de los 3 días posteriores al sexo sin protección, ¿no? Vamos a poder utilizar básicamente dos esquemas según la norma técnica, que uno es el método de Yuspe y el otro es el método de solo progestágeno, que es el levonorgestrel. ¿No? En el caso del método de Yuspe es una combinación, ¿no? De etinilistradiol de 50 microgramos y levonorgestrel de 250 microgramos. Vamos a administrar 2 dosis de 2 tabletas cada 12 horas. En el caso del levonorgestrel podemos administrarlo a dosis única de 1.5 miligramos o podemos darlo en 2 dosis divididas, la mitad, 0.75 miligramos. Siguiente diapositiva, por favor. El mecanismo de acción, ¿no? Si es un progestágeno, lógicamente va a haber inhibición de la ovulación, anovulación central y también va a haber espesamiento del marco cervical. En cuanto a la eficacia, ¿cuál de las dos es más eficaz? Se ha demostrado que es más el levonorgestrel, hasta 95%, porque el Yuspe tiene 75%. ¿Y cuál es el que da menos efectos secundarios? Va a ser el levonorgestrel, ¿no? Porque tenemos mayor frecuencia e intensidad de efectos secundarios con el método de Yuspe. Los efectos secundarios descritos son comunes como los otros anticonceptivos, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea, mareos, fatiga y tensión mamaria. ¿Cómo vamos a administrar la anticoncepción de emergencia? La primera dosis, como mencioné, tenemos un punto de corte que es de 3 días o 72 horas, ¿no? Y la segunda y última dosis va a ser de 12 horas después de la primera dosis, ¿no? En el caso del método de Yuspe. Bueno, sí hay una pregunta acerca de si el método falla, ¿no? Si es que hay algún efecto teratógeno sobre el feto, es que, bueno, no hay mucha evidencia encontrada sobre esto, no habría poca relación, ¿no? Según la norma técnica decía que no. Siguiente diapositiva. Ya. Hablé acerca de los métodos hormonales en la anticoncepción de emergencia y también encontré que en la OMS mencionaban el DIU-T de cobre como un método, pero este ya no es hasta los 3 días, sino es hasta los 5 días, ¿no? Del coito sin protección como método de anticoncepción de emergencia. Y tanto para las píldoras anticonceptivas hormonales como para el DIU hay criterios de elegibilidad también, ¿no? Según las condiciones, ¿no? Mayormente son entre 1 y 2, ¿no? Bueno, o sea que sí se puede utilizar, por ejemplo, en historia de embarazo ectópico, normal, ¿no? El método de Yuspe, el levonorgestrel, en el caso de obesidad, normal los dos, pero en caso de historias de partidas graves, ¿no? Bueno, generalmente se recomienda, ¿no? Pero siempre hay que hacer un manejo individualizado, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. En el caso del DIU-T de cobre, ¿no? En el caso de las violaciones, si es que tiene un alto riesgo de ITS, es una categoría 3, ¿no? O sea que te dice, si no hay ningún otro método disponible, ya pues dalo, ¿no? Pero no está recomendado.
Y en el caso de que haya un bajo riesgo de ITS, y sí está recomendado, ¿no? Está como categoría 1. Siguiente diapositiva. Eso sería todo. Gracias. Bien, ha sido larga la exposición, pero ha sido todo clarísimo. ¿Alguna pregunta de los que están presentes? ¿Qué pasó? Hemos empezado 38 y solo quedamos 26. A ver, asistencia. Bien, ya que no hay preguntas, voy a esperar que el coordinador me envíe todo el seminario y de ahí vamos a sacar por lo menos unas 2 preguntas para el examen final. Si no hay nada más que exponer, agradezco la participación de todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctora. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.